Bueno, bienvenidos todos a una nueva entrega aquí en el podcast de Contracultura. Es imposible, y creo que siempre hemos hecho hincapié en eso, en entender lo que está sucediendo hoy día sin conocer la historia. Y todo lo que ha ido sucediendo estos últimos años, estos últimos meses, aquellas personas que han sido acertadas en sus predicciones, curiosamente es gente que tiene un conocimiento histórico y que puede ir a las raíces de lo que está sucediendo. Y es por eso que hoy día voy a empezar con una serie de capítulos aquí en el podcast de Contracultura que estoy seguro que nos van a poder ayudar a bucear realmente en lo que está sucediendo hoy día y permitirnos comprender mucho mejor el panorama actual y qué nos depara el futuro. Necesitamos gente cada vez más formada. No solamente gente que esté despierta hasta cierto punto, porque hoy día está de moda decir que estamos despiertos, ¿cierto? Pero ¿qué significa realmente estar despiertos? Estamos considerando toda la ecuación en general. Difícil, ¿no? Porque somos seres humanos y nuestra capacidad es muy, muy limitada. Y por eso es importante tener diferentes porciones de información, ir viendo no solamente la versión que queremos nosotros, sino que acercarnos también a otras versiones que nos pueden ofrecer distintos actores para poder entender mejor el presente. Y es por eso que me quiero basar hoy día en el programa en el excelente escritor, el señor Ralph Epperson, que escribió un libro fantástico que se llama La mano invisible y da cobertura a muchísimas cosas que son Él habla de Dios o gobierno, habla de la libertad, habla de las formas de gobierno, habla de los términos económicos, del dinero y el oro, y además tiene algunos términos económicos adicionales que él incluye en este volumen. Habla de las sociedades secretas, del comunismo, de la revolución rusa, la revolución cubana, la revolución americana, o sea, la familia Rothschild, la doctrina Monroe, la guerra civil, en fin. Es también de temas tan importantes hoy día que ya se discuten abiertamente, como por ejemplo el control de la población. Habla de Iron Mountain. Realmente es espectacular. Hoy día vamos a partir con el tema Dios o gobierno. Dios o gobierno. Vamos a hablar de esta conspiración que él examina en este volumen que se llama La mano invisible, del escritor Ralph Epperson, y habla justamente de esto que ha sido muy difícil para él poder comprender y ver cómo todo esto ha podido, esta conspiración, ¿cierto?, a la que él se refiere, que ya vamos a entrar en detalles, cómo ha podido sobrevivir durante un periodo de tiempo tan largo. Vamos a conocer esta increíble historia aquí, hoy día en el podcast de Contracultura. Bienvenidos todos. Estamos de vuelta aquí en el podcast de Contracultura y el señor Epperson dice que hay una explicación de larga existencia de una conspiración que él analiza en este volumen, como les contaba, La mano invisible por Ralph Epperson. Y esta explicación de su larga existencia de esta conspiración la ofreció George Orwell, el socialista británico, que escribió el libro que muchos de ustedes conocen, Animal Farm, o La granja, ¿cierto?, humana, creo que es la traducción, y 1900, el famoso libro 1984, que por cierto hoy día lo quieren prohibir. Bueno, estos dos libros sobre el tema del poder absoluto en manos de unos pocos. Y él escribió: al partido no le preocupa perpetuar su sangre, sino perpetuarse a sí mismo. Quien ejerce el poder no es importante, siempre que la estructura jerárquica siga siendo siempre la misma. El método mediante el cual esta conspiración recluta nuevos miembros para poder reemplazar a los que se jubilan o mueren, lo explica Norman Dodd, investigador de la existencia de esta conspiración. El señor Dodd dijo lo siguiente respecto a esto. Dijo: se vigilan las carreras de los hombres,
a los hombres que indican que serían especialmente capaces en términos de los objetivos de este grupo, se les aborda en silencio y se les invita a los círculos internos. Se les observa mientras llevan a cabo tareas y finalmente se les arrastra hacia bajo circunstancias que les hacen prácticamente imposible salir de allí. Entonces, se pregunta el señor Epperson, ¿cuál es el objetivo final de la conspiración? Si el poder total es el objetivo final, entonces cualquier sistema que maximice el poder en manos de unos pocos es el sistema deseable. Pongan mucha atención en lo que está diciendo, porque esto explica un poco esta dualidad, ¿cierto?, en la que mucha gente se ve enfrentada hoy día y son incapaces de entender más allá, pensar más allá de lo que ven sus propios ojos. Me refiero a este tema de la izquierda o la derecha, ¿cierto? El sistema que maximiza el poder en manos de unos pocos es el sistema deseable, dice. Para aquellos que controlan esto, les da lo mismo cuál sea el sistema. Y si van a mutar de un sistema a otro sistema, lo van a hacer con tal de que se maximice el poder. Entonces, dice Epperson, en términos de gobierno, la forma suprema de poder es el comunismo. Esta es la sede del máximo poder sobre la economía y el individuo. Los conspiradores, abro comillas, quieren un gran gobierno porque entienden que el socialismo y también el comunismo no es un sistema humanitario para redistribuir la riqueza, sino para concentrarla y controlarla. También lo reconocen como un sistema para concentrar y controlar a la gente. Es común, dice el señor Epperson, que los detractores de esta posición afirmen que lo último que quieren los ricos del mundo es el control gubernamental o la propiedad de los factores de producción. Pero como veremos, el socialismo o el comunismo ofrecen a la conspiración el mejor vehículo para concentrar y controlar la riqueza. Ese es el objetivo final de estos planificadores. Poder no solo sobre la riqueza del mundo, sino también sobre los productores de esta riqueza, las personas mismas. Así que la conspiración utiliza al gobierno para conseguir el control del gobierno y su objetivo es el control total del gobierno. Si esta conspiración está utilizando el gobierno para consolidar el poder en sus manos, corresponde a aquellos que desean preservar sus libertades comprender la naturaleza y función misma del gobierno. Una vez que se comprende el carácter del gobierno, los esfuerzos pueden dirigirse contra el aumento de los poderes gubernamentales, tanto sobre la economía nacional como sobre las vidas de sus ciudadanos. Es clarísimo lo que dice el señor Epperson, cómo podemos preservar nuestras libertades si no comprendemos, ¿cierto?, la naturaleza del problema que estamos enfrentando. Y por eso mucha gente dice siempre y repite en los comentarios qué es lo que se puede hacer. Lo primero es educarse, señores y señores. Es empezar a entender cuál es el carácter de todo esto. Bien, un lugar para comenzar un estudio de este tipo, dice Epperson, es examinar las dos fuentes que se afirman que son la fuente de los derechos humanos. Solo hay dos, suponiendo que se admita que los humanos efectivamente tienen derechos. O el hombre mismo, o alguien o algo externo al hombre mismo, un creador. Muchos, por ejemplo, de los padres fundadores de Estados Unidos, dice Epperson, eran conscientes de la diferencia entre estas dos alternativas. Thomas Jefferson, por ejemplo, expresó así su preocupación y comprensión. Dijo, el Dios que nos dio la vida nos dio la libertad. ¿Pueden estar seguras las libertades de una nación cuando hemos eliminado la convicción de esas libertades y que esas libertades son un regalo de Dios? He ahí un pequeño detalle, ¿cierto? Sin embargo, la explicación alternativa correspondiente sostiene que nuestros derechos provienen del gobierno, criatura del hombre mismo. ¿Qué pasa aquí? Que este argumento sostiene que el hombre crea el gobierno para otorgarle sus derechos. Por ejemplo, William Penn hizo una severa advertencia para quienes no distinguen entre estas dos alternativas. Él escribió, si los hombres no quieren ser gobernados por Dios, entonces deben ser gobernados por tiranos. Hay 4 referencias a un creador en la Declaración de Independencia. Pero algunos de los líderes estadounidenses, dice Epperson, ahora piden que Dios debe ser separado de los asuntos del gobierno. Si se hace esta separación, como indicó el señor Penn, el pueblo será gobernado por tiranos, y los futuros tiranos harán todo lo posible para separar la creencia en Dios de la existencia del gobierno. Y aquí quiero hacer un punto porque
independiente de la creencia que pueda tener usted, no se ha dado cuenta, no ha hecho un lado dentro de todo este análisis, a lo mejor esta máxima de que a medida que la sociedad occidental fue dejando de creer en Dios, que los jóvenes empezaron a alejar de Dios, que en general la sociedad se volvió una sociedad completamente consumista, centrado en lo material, en lo que pueden ver nuestros ojos y no lo que pueden ver los ojos del alma. El mundo entró, sobre todo Occidente, en esta debacle. Es algo curioso, por decirlo menos, incluso si usted no es creyente. Por eso hay que poner atención, porque al final aquí hay una ciencia detrás de esto, ¿cierto? Una ciencia, un manual que, apegado al derecho natural, ¿cierto? Al naturalismo, le enseña de alguna manera, es el manual para que los hombres puedan vivir, ¿cierto? No matarás, no robarás, no le harás daño al resto. Todo ese tipo de cosas hoy día se están normalizando y la está normalizando el Estado. Hay que hacerse algunas preguntas. Epperson dice que un buen ejemplo de la filosofía de los gobiernos, dice él, que otorgan derechos humanos a sus ciudadanos se encuentra en los pactos internacionales de derechos humanos aprobados en 1966 por las Naciones Unidas. Dice en parte: los estados partes en el presente pacto reconocen que, en el disfrute de los derechos previstos por el Estado, de conformidad con el presente pacto, éste solo podrá someter estos derechos a las limitaciones que determine la ley. Bueno, este documento, aprobado por unanimidad, ¿cierto?, por todos los partidos votantes, incluido Estados Unidos, ¿qué es lo que hizo? Concluyó finalmente que los derechos humanos del hombre los garantiza el gobierno. Concluyó además que estos derechos podrían estar limitados por la ley. Y en otras palabras, lo que el gobierno otorga puede ser controlado por el organismo que lo otorga, el gobierno. Y lo que el gobierno da, que eso es lo que mucha gente no quiere entender, que muy bien lo pone aquí Epperson, lo que el gobierno da también se lo pueden quitar, ¿no? Es el Estado el que te está, o el gobierno, ¿cierto?, el que te está garantizando esos derechos. Convengamos además que las Naciones Unidas a esta altura es una entidad privada. Bueno, los derechos del hombre, según este pensamiento, dice Epperson, no son muy seguros. Los gobiernos pueden cambiar y con el cambio los derechos del hombre pueden desaparecer. El conocimiento de este hecho no pasó desapercibido para los padres fundadores de Estados Unidos, quienes escribieron en la Declaración de Independencia, dijeron lo siguiente: consideramos que estas verdades son evidentes por sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que su creador los dota de ciertos derechos inalienables. ¿Se dan cuenta la gran diferencia que hay aquí? Al observar la naturaleza, al observar el creador, ¿cierto?, uno se puede dar cuenta que hay ciertas verdades que son evidentes por sí mismas. Eso lo da la observación de la naturaleza, y la observación de la naturaleza, la comprensión profunda de la naturaleza, nos lleva inexorablemente a creer en un creador. Cuando nos conectamos con esa fuente, tenemos nuestros derechos que son inalienables. Para eso hay que hacer un trabajo, si no es algo que usted va a entender de un momento a otro. Pero su esencia, cuando usted ya siente la esencia que vive dentro de uno, uno se da cuenta de esas verdades autoevidentes. He aquí, pues, la otra teoría sobre el origen de los derechos del hombre. Son otorgados al hombre por su creador. Los derechos del hombre son inalienables, esto es, definidos como incapaces de ser transferidos. ¿Qué significa esto? Que nadie puede quitárselos, excepto la entidad que otorgó los derechos en primer lugar. En este caso, el creador. Así que aquí están las dos teorías en competencia y contradictorias sobre los derechos del hombre. Una sostiene que son otorgados por el creador y por lo tanto solo pueden ser eliminados por la entidad que los creó en primer lugar.
Y el otro, dice Epperson, sostiene que los derechos del hombre provienen del hombre mismo y por lo tanto pueden ser eliminados o eliminados por el hombre o por otros hombres, según lo determina la ley, entre comillas. Por lo tanto, realmente el hombre que desea proteger sus derechos de quienes desean limitarlos debe protegerse a sí mismo y a sus derechos humanos, creando una agencia que tenga el poder de exceder el ejercicio por quienes violan los derechos humanos. La agencia creada se llama gobierno, pero al otorgar este poder al gobierno para proteger los derechos humanos, también le estamos otorgando poderes a quienes pueden abusar de él, como vehículo para destruir o limitar los derechos de las personas que crearon el gobierno. Me pregunto yo, ¿no es acaso exactamente eso lo que está pasando? Aquellos que dicen administrar los derechos humanos en general, ¿cierto? Los derechos de las personas, llámese Estado, que tanto se habla hoy día de esto, no son aquellos justamente que están abusando y destruyendo y limitando los derechos de las personas. Y cuando se le otorga derechos a un grupo específico, como lo están tratando de hacer en diferentes partes del mundo, con el tema de inmigración o ciertos grupos, ciertos protegidos por ellos, ciertos soldados que les permiten, cierto, cumplir con su plan de eliminar a la familia, hacer un cambio étnico, cierto, para hacer una sociedad que sea más controlable, más moldeable. Cuando se le otorgan derechos a un grupo minoritario, no son privilegios en realidad, ¿cierto? Y esos privilegios lo que hacen es destruir los derechos de las otras personas, eliminan la igualdad ante la ley. Y ya no todos los hombres son creados iguales, ¿cierto? Ya cambia completamente el espectro. ¿Y para qué vamos a hablar en una etapa más profunda, ¿cierto? Que se venía advirtiendo hace mucho tiempo que esto iba a empezar a acabar con la vida de las personas, que es exactamente lo que está pasando ahora, porque aquellas personas a las que le están otorgando estos privilegios, le están dando a la vez el derecho de acabar con la vida de las otras personas. Y los jueces lo están dejando libre, adeptos por supuesto a esta ideología, a esta conspiración. Así que sigamos avanzando porque esto se pone muy muy interesante y nos vamos a meter en la médula de esto. Decíamos lo más importante, que es la clave, donde radica la pregunta de muchas personas, ¿qué se puede hacer? El hombre que desea proteger sus derechos, de quienes desean limitarlos, lo que tiene que hacer es protegerse a sí mismo y a sus derechos, creando una agencia que tenga el poder de exceder el poder ejercido, por quienes violan los derechos humanos. Esto habla de, ¿cierto?, de educación, de organización, de una cierta, un foco, ¿cierto? ¿Cuál es mi foco? En la protección de mis derechos. ¿Por qué? Porque estamos claros que siempre va a haber un grupo, hoy día puede ser uno, el día de mañana puede ser otro, puede ser un país, puede ser un individuo en un caso personal, pero siempre va a haber alguien que va a querer abusar. Siempre hay un lobo al acecho. La naturaleza es así, eso no se puede negar. Aunque hoy en día hay gente que incluso niega la naturaleza. Bueno, quienes escribieron la Constitución de Estados Unidos se dieron cuenta de que esta tendencia existía cuando escribieron la Declaración de Derechos, además. Y también las 10 primeras enmiendas a la Constitución. Y el propósito de estas enmiendas es restringir el poder del gobierno para violar los derechos de los ciudadanos de la nación. ¿Por qué? Porque se entiende, y aquí viene la parte más maravillosa, ¿cierto? Se entiende que se está creando un documento con el propósito de, entre comillas, ¿cierto?, establecer reglas para la convivencia de los hombres. Pero se entiende que los hombres son falibles. Los hombres fallan. Y se crean las enmiendas para poder restringir el poder que tiene el gobierno para fallar, ¿cierto?, en contra de los mismos hombres. Es absolutamente fantástico. Esto tiene otro nivel de conciencia, si ustedes se dan cuenta.
un nivel de conciencia donde aquellos que escribieron esto evidentemente era gente de fe, independiente que hay varias, ¿cómo se llama? Corrientes ahí incluso, ¿cierto? Pero eran otros tiempos. Hay que entender eso también. Y es fantástico porque la gente que escribió esto tiene la conciencia de que son seres limitados por su condición humana. Está limitado el hombre por su condición humana y contempla el universo, contempla al Creador, contempla las estrellas, la magnificencia, ¿cierto?, de la bóveda celeste. Y se da cuenta, por supuesto, de que no es nada. Y que la única manera de estar en esta aventura llamada vida es obedecer, es plegarse a las reglas del universo. ¿Cierto? Esto podría ser una extensión de la, ¿cómo llamarlo? La mecánica cósmica, ¿cierto? Se trata de eso, va mucho más allá de que si usted cree en una... Porque la gente cuando habla de Dios inmediatamente se les mete la religión en la cabeza, ¿cierto? Hay que sacarse incluso eso para poder entender la magnificencia de lo que es la creación. Bueno, ¿cuáles fueron estas restricciones, ¿cierto?, que escribieron los padres fundadores para que los hombres violaran los derechos? 1. El Congreso no aprobará ninguna ley. El derecho del pueblo no será infringido. Ninguna persona será, puntos suspensivos, privada. Otra que se está, porque todas estas las están, hoy día, todo esto lo están pisoteando. Otra es el acusado gozará del derecho, por ejemplo. Bueno, hay que tener en cuenta que estas no son restricciones a los derechos humanos, sino restricciones a las actividades de los gobiernos. Eso es fundamental, dice Epperson, entenderlo. Si los derechos los otorga el creador de esos derechos, ¿cuáles son los derechos otorgados por el gobierno? Aquí es donde se vuelve importante distinguir entre un derecho y un privilegio al definir esos dos términos. Un derecho es la libertad de actuar moralmente sin pedir permiso. Y un privilegio es la libertad de actuar moralmente, pero solo después de que alguna entidad gubernamental haya concedido el permiso. Lo que hablábamos antes, ¿no? Bueno, quizás, dice Epperson, un buen ejemplo del abuso de los derechos humanos ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el gobierno alemán, actuando a través de su líder Adolf Hitler, decidió que algunas personas no tenían derecho a la vida y se emitieron decretos para exterminar a quienes lo hicieran. Y el gobierno sentía aquí que no tenía derechos humanos. Esos individuos, ¿cierto? Así pues, el derecho a la vida, concedido a cada individuo por su creador, ya no era un derecho en Alemania, sino que se había convertido en un privilegio. El hombre vivía con el permiso del gobierno, que tenía el poder de limitar e incluso recortar el derecho humano a la vida. No pasa lo mismo en China, en Cuba, en Venezuela hoy día, en Irán, que es de uno de los países que más se sacrifica gente después de China. Bueno, pero sigamos avanzando. Los derechos humanos que el individuo desea proteger son de naturaleza simple e incluyen el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Estos tres derechos son en esencia un solo derecho, el derecho a la vida. Estos derechos están de acuerdo con la naturaleza básica del hombre. El hombre, entre paréntesis, el autor va a utilizar este término genérico hombre, entre comillas, para referirse a toda la humanidad, tanto hombres como mujeres. Hay que hacer esa aclaración, ¿no? Cuando se habla de hombre. Nace hambriento, dice el hombre, y necesita producir alimentos para sustentar su vida. Sin el derecho a conservar lo que ha producido, o sea, su propiedad, el hombre seguramente morirá de hambre. No solo se le debe permitir al hombre conservar los productos de su trabajo, sino que también debe ser libre de producir la propiedad que necesita para su sustento, el derecho conocido como libertad. ¿Se dan cuenta el alcance que le da el señor Epperson a todo esto?
todo parte por la necesidad, ¿cierto?, de alimentarse. De ahí viene el sustento, digamos, de la defensa de la propiedad privada, de mi derecho a seguir existiendo. Y quien te quita el derecho a seguir existiendo, o sea, la propiedad privada, con ello te quita la vida, y por eso se ve justamente en todos estos países que la gente muere de hambre. Entonces, aquí viene el tema fundamental, ¿cierto? El tema básico. Quienes quieren controlar la alimentación de las personas, eso debería ser considerado hoy en día y criminalizado como lo que es una forma de esclavitud. Cualquiera que quiera imponer, ¿cierto?, un control sobre la capacidad de alimentarse de las personas. Eso debe ser considerado un crimen. Esta gente que está tratando de controlar las cadenas de alimentos, decir lo que tiene que comer la gente, sí o no, esto sí, esto no, esto me conviene, esto lo destruyo para darle paso, ¿cierto?, al sistema que yo cree. Hay que poner atención aquí. Si la gente tuviera conciencia de dónde vienen, emanan los derechos, no estaríamos viviendo la historia que estamos viviendo hoy día. Porque la gente no le daría ese poder al gobierno. La gente simplemente, y aquí se dan cuenta que esto es maravilloso porque aquí no entra la política. Aquí no entra la política. Esto no es un tema de política. Es anterior. Esto es un punto de encuentro que tenemos los seres humanos. Creo que hay que concentrarse en eso. ¿Cuáles son nuestros puntos de encuentro? Así que vamos a ver, por ejemplo, según lo que explica aquí de manera magistral Epperson, dice, los gobiernos no necesitan quitarle la vida a un hombre para matarlo. Los gobiernos pueden eliminar el derecho del hombre a la propiedad o la libertad de producir la propiedad necesaria para mantener su vida. Un gobierno que restringe la capacidad del hombre para conservar lo que produce, su propiedad, tiene la misma capacidad de matar a un hombre con tanta seguridad como un gobierno que le quita la vida sin sentido, como en el caso de Alemania. En este ejemplo, ¿cierto?, que está poniendo, porque hay muchos. Como se mostrará en capítulos anteriores, existen entidades gubernamentales que restringen el derecho del hombre a la propiedad o su derecho a la libertad sin terminar directamente con su vida. Pero el efecto sigue siendo el mismo. Preguntémonos un segundo a quién obedecen estas agendas de terminar, por ejemplo, de controlar la alimentación de las personas. ¿De dónde vienen estas entidades gubernamentales que empiezan a imponer estas leyes? ¿Cierto? Esta agenda que tiene que ver con el control demográfico, con el tema de las fronteras abiertas, todo este tipo de cosas. ¿Por qué esta gente es condecorada? Gente como Michelle Bachelet, por ejemplo, cuyo padre, porque la gente se olvida cuál era el rol de su padre, era administrar la hambruna del chileno. ¿Y por qué? Porque él era el general de las tarjetas GAP, ¿cierto? Las tarjetas de racionamiento de alimentos. Y es por eso que esta gente pasea por todo el mundo utilizando a su padre como una gran víctima, cuando en el fondo era una persona que le controlaba el hambre a la población. Trabajaba para esto, para quitarle la vida a los hombres a través del derecho que tiene el hombre a la propiedad o la libertad de producir. La propiedad necesaria para poder mantenerse con vida. Esta gente recorre lugares como Washington, D.C., ¿cierto?, las Naciones Unidas, y toda esta gente aplaude a este tipo de personajes. Son considerados víctimas. Y hay que hacer la tarea, ¿cierto?, de fijarse en los logos, ¿cierto?, en la parte de atrás, de donde estas personas hablan y van a exponer, y ver qué logos están ahí. ¿Qué hace, por ejemplo, se preguntará usted qué hace la Fundación Rockefeller, por ejemplo, por nombrar algunas, porque aquí no todo se trata de los Rockefeller, como muchos creen, pero por nombrar algunas. ¿Qué hace la Fundación Rockefeller trabajando con la extrema izquierda, no?
con la gente del MIR. ¿Qué tipo de nexos son esos? Es lo mismo que tiene la derecha, ¿cierto? Con el Council for Americas, por ejemplo, ¿cierto? Con el Dialogue. Bueno, mientras uno no estudie toda esa parte no va a entender realmente nada de lo que está pasando. Esto es lo que nos une, ¿cierto? Nuestra capacidad de sobrevivir. Más allá de eso, cuando la gente tenga real conciencia de eso y se levante, porque tenga conciencia, porque adquirió la conciencia, porque se dio cuenta de que su capacidad de sobrevivir es la que está en peligro, ese día en este mundo van a cambiar las cosas, pero vamos a necesitar un milagro además. Por eso es tan importante el tema que les puse en un principio, lo que plantea el señor Epperson. ¿Cierto? Aquí necesitamos la ayuda de Dios para transformar ciertas mentes, las mentes y los corazones de los hombres, para que se den cuenta de que están aquí con un propósito, de que esta vida no es solamente comprar iPhones. ¿Cierto? Porque tampoco nos va a venir a salvar el gran capital, como yo siempre lo he dicho. Esto es un tema profundo, donde el ser humano tiene que mirarse el ombligo, volver a mirarse el ombligo. Sigamos avanzando. Vamos a seguir avanzando aquí. ¿Qué tenemos aquí? El derecho a la vida, concedido a cada individuo por su creador, ya no era un derecho, en el caso, por ejemplo, de Alemania, no es un derecho en China, no es un derecho en Venezuela, no es un derecho cada día más hacia Canadá, por ejemplo. Está acercando muchísimo a ese modelo. Alemania está volviendo a lo mismo. Francia, ¿para qué hablar? Es que ya podemos nombrar tantos países. Chile no se queda atrás, ¿cierto? Tiene una manga de inoperantes que no entienden esto. Todo esto, el derecho a la vida se empieza a convertir en un privilegio. Y el hombre empieza a vivir con el permiso del gobierno. ¿Cierto? Si yo elijo que tú vivas o que comas, te vas a mantener con vida. Mire lo que pasó con el teniente Ronald Ojeda, ¿cierto? Los derechos humanos que el individuo desea proteger son de naturaleza simple, volvamos, e incluyen el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Los gobiernos pueden eliminar el derecho del hombre a la propiedad o a la libertad de producir la propiedad necesaria para mantener su vida, dijimos, ¿cierto? Pero una de las objeciones de los partidarios pro vida, entre comillas, aquellos que se oponen a que el gobierno legalice el aborto, es que el gobierno ahora está justificando la terminación de la vida porque la vida ha sido calificada de, entre comillas, no deseada por su madre. Esta fue la razón ofrecida por Hitler para su decisión de acabar con la vida de incontables millones de personas en Alemania. Muchos ahora no eran deseados, porque no solamente ahí vamos a categorizar, ¿cierto?, a los judíos, pero había muchos, ¿cierto? Y sobre todo niños. Y no eran deseados. Y por tanto el gobierno podía quitarles el derecho a vivir. Para ellos hicieron innumerables programas, no solamente los que salen en las películas de Hollywood. Como se ilustrará más adelante entonces, los comunistas desean abolir la propiedad privada, entre comillas, o el derecho del individuo a conservar lo que produce. ¿Por qué? Porque finalmente esto termina con tu vida. ¿Y de dónde viene la vida? Es la pregunta que hay que hacerse ahora, que vimos en el inicio de este programa, ¿no? La observación del universo, de la naturaleza, nos lleva inevitablemente a entender la naturaleza del Creador.
¿Qué fue lo que dijo Abraham Lincoln sobre el tema de la propiedad privada? La propiedad es el fruto del trabajo. La propiedad es deseable. Es un bien positivo en el mundo. Que algunos sean ricos muestra que otros pueden volverse ricos y por lo tanto es solo un estímulo para la industria y la empresa. No dejes que el que no tiene casa tire a derrumbar la casa del otro, sino que trabaje diligentemente y construya una para sí mismo, asegurando así con el ejemplo que la suya estará a salvo de la violencia cuando la construya. Pero esto es increíble. Eso es exactamente lo que está pasando ahora, por ejemplo, con toda la ola de tomas de casas que hay, ¿cierto? ¿Se acuerdan los que son más antiguos en el canal? Que no, esto no es hace mucho tiempo, hablamos del co-living, de cómo estaban, ¿cierto? Iban a empezar ahora a pedirle a la gente que empezara a alojar a los inmigrantes, ¿cierto? Y vemos exactamente esto, vemos la gente tirando, derrumbando la casa de otro, quemando la casa de otro, en vez de educar a la gente en estos derechos para que él mismo se pueda construir una casa. Y si el vecino tiene una casa más grande, él incluso puede aspirar a lo mismo. Que entienda que muchas veces las limitaciones están en nuestra mente, en nuestra manera de actuar, que nuestra mente, ¿cierto?, justamente nos sirve para poder planificar un edificio, una casa, un avión, lo que sea, pero primero tenemos que imaginarlo en la mente y de ahí, con nuestras manos, lo plasmamos y lo llevamos al mundo de la materia. ¿No funcionan acaso así las cosas? Así que bueno, aquí tienen un excelente ejemplo de por qué tenemos que conocernos. Tratar de conocernos a nosotros mismos, pero también conocer nuestro entorno. No solamente vivir, existir, ir a comer, ¿no? Comprar cosas y ya está, que es lo que ha caído el hombre durante este último tiempo. Y se ha desconectado completa y absolutamente de la fuente. Esta desconexión de esta fuente, una fuente sana, ¿cierto?, que hace bien, que nos mantiene conectados a algo en una suerte de equilibrio, ¿cierto? Porque hay una dependencia de esa conexión con el universo para que la conciencia del hombre, porque esa es la conciencia del hombre como seres conscientes, como especie consciente, es más allá de la conciencia individual, si queremos hablar de real colectivismo, ¿no? Si hay un colectivismo real en el ser humano, es ahí, en esa conciencia que tiene la especie, de que tiene que preservarse, de que tiene que seguir viviendo, de que no se puede entregar a la muerte, al exterminio, al sacrificio, sino que tiene que ser consciente de su propia naturaleza. Y al ser consciente de su propia naturaleza, al hacerse consciente de su propia naturaleza, va a empezar a conectar. Y igual que puertas, se van abriendo las puertas del conocimiento, que nos permiten entender, ¿cierto?, con esa humildad que tuvieron los padres fundadores para crear un gobierno ejecutado por los hombres, pero con la supervisión del Altísimo, con el mandato del Altísimo, ¿cierto? Y donde los hombres tenían que hacer incluso leyes, enmiendas en este caso, para protegerse de ellos mismos, de las imperfecciones de los hombres, protegernos de nuestra propia naturaleza, de lo diminuto que somos. Así que ahí justamente aparecen los peligros, ¿no? Porque por otro lado hay gente que cree que lo puede todo, que lo puede cambiar todo. Una conciencia, un hombre con poder, alejado
del creador es lo más peligroso que puede haber. Es peor que una bomba atómica. Y hoy día lo estamos viendo. ¿Cuál es el norte? ¿Qué va a hacer con ese poder? ¿Cómo lo va a usar? Y hoy día estamos siendo gobernados por una casta de negacionistas. De la ciencia universal. Ese es el problema que estamos enfrentando ahora. Es una casta de negacionistas. Y están arrastrando con ellos a mucha gente al precipicio. Pero como usted sabrá, porque había gente que preguntaba el otro día en el grupo en Telegram, nos pueden seguir en Telegram, en Contracultura TV. Si tienes Telegram, puedes buscarnos ahí, Contracultura TV, y comentarios Contracultura TV, donde tú también puedes escribir tus comentarios. Y había una persona que nos preguntaba, que lo leí ayer, porque ha estado bien activa la comunidad, a ver si lo encuentro aquí. Va a ser un poco, a ver, aquí tiene que estar. Preguntaba en el fondo qué es lo que se podía hacer. ¿Qué es lo que se podía hacer? Que estábamos siendo sobrepasados por todo esto, que aquí, que lo otro. Es súper simple la respuesta. Salir a descubrir el mundo. Tener fe. En eso es lo que hay que concentrarse. Porque tenemos que volver a nuestra propia esencia, a nuestra propia naturaleza. Cuando volvamos a nuestra propia esencia, cuando retornemos a nuestra propia naturaleza, vamos a recobrar nuestros derechos que nadie nos los puede quitar ni venir a administrar. Ese es el mayor engaño jamás perpetrado. Y el día que eso pase y mayor gente tenga conciencia de eso, es el día que las cosas van a empezar a cambiar. Pero no se olviden, vamos a necesitar un milagro. Eso sí, estoy seguro. Para salir de esta vamos a necesitar un milagro. Así que hay que concentrarse en las cosas que importan. Es nuestra esencia lo que está en juego. Es ese el gran de lo que van detrás, ¿cierto? Esta casa de almas que tanto se habla en la Biblia y en otras partes. Es real. Es real. Y es a lo que más le temen. Que usted tenga conciencia de eso, ¿no? Cuando recupere esa conciencia va a recuperar, como les decía, no solamente sus derechos, sino que automáticamente va a haber un cambio también en otros aspectos de la sociedad. Por ejemplo, en el tipo de gente que usted elige, ¿cierto? O con el tipo de movimientos políticos que usted se relaciona, sea cual sea. Si aquí no importa. Aquí lo que importa son los frutos. ¿Qué fruto está dando eso? Si esto no va a venir una salvación de la derecha, yo siempre le he dicho, y estar pegado en eso, lo único que hace es impedir que avancemos en esto, que es lo que importa. El resto es seguir dividiendo gente, llamar gente para acá, llamar gente para allá, ¿cierto? Crear pymes con todo esto. Pymes que administran pequeños grupúsculos, que van por aquí, van por allá, pero que no convocan una gran cantidad de conciencias. Y nunca lo van a hacer. Porque el mismo transcurrir de los acontecimientos que vienen va a hacer que ellos también se peguen contra la acera, ¿no? Contra el muro. Porque tampoco esto se salva con banderitas del país. No seamos tan ingenuos. Hay que tener un amor por el país, sí. Hay que tener una conciencia patriótica, sí. Todo eso es importante. Pero ¿cómo vamos a amar realmente a nuestro país y querer lo mejor para nuestro país si no nos queremos nosotros mismos, no nos respetamos nosotros mismos? Entonces ahí caen los egos, ¿cierto?
Por eso la gente está dividida en un grupo aquí, otro grupo allá. Unos llaman una cosa, el otro llaman a lo otro. Nadie informa, ¿no? Nadie informa. ¿Ustedes creen que aquí llegan mail diciendo tal día hay una convocatoria? No, porque cada grupo quiere llevar su gente. Cada pyme no quiere llevar su gente. Administrar su gente. Decirle al otro que ellos tienen la verdad. Y las cosas aquí no van a funcionar así. Porque está un poco más exigente la cosa. Van a pedir un nivel de entendimiento un poquito mayor. Ya no la vara tan baja. Ya hemos ido pasando pruebas, no estamos en los años 70, ni en los 60, ni en los 50, ni en los 40. ¿No? Estamos en el fin de los tiempos. No es lo mismo. Así que bueno. Espero haber sido claro. Y díganme qué les pareció este programa. Si quieren que sigamos comentando, discutiendo, analizando este gran libro, La mano invisible, del señor Ralph Epperson. Que como ustedes ven tiene mucho que ver con lo que pasa hoy en día. Es indudable. Y aquí podemos sacar una escuela, toda una escuela, para poder comprender lo que sucede hoy día. Así que escucho sus comentarios abajo. Y les recuerdo que Contracultura se mantiene única y exclusivamente, ya prácticamente en un 70% solamente gracias a los aportes de los suscriptores. Así que si quieres seguir escuchando este programa, realmente necesitamos tu apoyo. Así que igual pónganse la mano en el corazón. Esto, no se imaginan ustedes el esfuerzo que es hacer todo esto, los problemas que conlleva. Así que apóyennos porque es importante. Abajo en la descripción, como yo siempre les digo, tienen todas las maneras para que lo puedan hacer. Los contenidos que se entregan aquí son todos gratis. Así que es una cooperación voluntaria lo que se pide para poder seguir con este trabajo. Es difícil, ustedes saben, y es difícil mantener un programa de estas características. Es muy difícil. Porque aquí no estamos con la inmediatez, ¿cierto? No estamos trayéndole la última noticia cuando recién apareció, ¿no? Y cuando no tengo idea de lo que está pasando, pero igual voy y la comento porque la gente lo está buscando. No estamos en esa energía aquí. Entonces este trabajo es mucho, mucho más difícil. Mantener una operación como esta es mucho, mucho más difícil. Así que tengan en cuenta eso, por favor. Así que, de verdad, si nos puedes apoyar con lo que sea, considera hacerlo. Abajo están todos los métodos. Puedes hacerlo con cuenta root, puedes hacerlo con tu tarjeta de crédito, puedes hacerlo como sea. Es sumamente fácil y seguro. Así que la única manera de poder mantener esta operación funcionando es con la ayuda de ustedes. Si no, es absolutamente imposible. Quiero que tengan claro eso. Y eso nos va a permitir. Por eso yo les dije, tengo un plan, pero necesitamos tu ayuda. Eso nos va a permitir el día de mañana desarrollar ese plan, ¿no? Que ustedes se imaginarán que es una transición completa. Pero todo eso se hace con recursos. Así que les agradezco a los que quieran, a los que tengan la oportunidad de hacerlo. Y a todos los que ya lo hacen. Porque son ustedes los que nos apoyan mes a mes en Patreon. La gente que está en Buy Me a Coffee. En Patreon hay varios. En Buy Me a Coffee no tantos. Pero también hacen una diferencia. Hacen una tremenda diferencia. La gente que de repente nos quiere donar una cantidad mínima, no sé, en Flow. Ahí tienen Flow para poder hacerlo. Está todo en la descripción del video. Dice 7 maneras en que puedes ayudar el canal. Es solo hacer clic en una de ellas y van a ver lo fácil que es. Es sumamente fácil. Así que bueno, que Dios los bendiga. Gracias a todos los que hacen posible este trabajo. Ya les voy a dedicar un episodio especial. No les gusta que los nombren. No voy a dar sus nombres, así que no se preocupen. Pero a ver si hacemos
una salida de los videos con los nombres de todas las personas, por lo menos los nombres de pila, ¿cierto? Y a lo mejor una inicial, por último, para que sepan quiénes son los que están detrás y que nos ayudan a seguir con esta operación todos los meses. Bueno, nos vemos en un próximo programa. Este ha sido el podcast de Contracultura. Que Dios los bendiga y que sea hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.